Bienvenidos a este nuevo Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un fragmento narrativo, un capítulo que se titula Las raíces del contraste. Un título muy sugerente, la verdad. Totalmente. Y la misión que tenemos hoy es analizar la anatomía de un punto de inflexión en la vida de un hombre, de Leonardo. El material nos dibuja su crianza, sus relaciones y, bueno, un encuentro que parece que lo cambia todo. Sí. Para empezar, este mundo del que proviene Leonardo, a primera vista parece perfecto, ¿no? Casi demasiado. Pues sí, y eso es lo fascinante. A ver, el texto nos mete de lleno en un entorno de privilegio absoluto. Mansiones, viñedos, una abundancia material tremenda. Ajá. Pero claro, es una abundancia que esconde un vacío emocional muy profundo. Hay una frase en el material que para mí lo resume a la perfección. ¿Cuál? Dice que el vacío también puede tener alfombra persa. Y esa desconexión, esa riqueza que aísla, es la semilla de todo lo que viene después. Una riqueza que aísla. Me gusta mucho esa idea. El capítulo insiste en ese contraste, ¿no? La opulencia externa y la frialdad interna. De hecho, nos da una imagen potentísima de la madre de Leonardo en un viñedo. Sí, en Parras. Exacto. ¿Es solo un recuerdo o vemos las consecuencias de lo que el texto llama la clase de amor que se ofrece sin tocar? Uf, es la raíz de todo, sin ninguna duda. Ese gesto de la madre, el saludo a distancia, que nunca es un abrazo, es un patrón, Un patrón que se repite. constantemente. Lo vemos luego en la traición silenciosa de su hermano, Alejandro, y bueno, en su propio matrimonio de 20 años. Un matrimonio que se desgasta hasta ser, pues, una rutina de sospechas. Es que todo parece fracturarse sin hacer ruido, ¿no? Como el divorcio pulcro de sus padres. Exacto. No hay conflicto abierto. Y quizá eso es lo más terrible. Es una frialdad que lo impregna todo. Y todo ese polvorín emocional, ¿cuál es la chispa que finalmente lo hace estallar? Pues es una epifanía muy simple pero demoledora. Se da cuenta de que vive atrapado en juicios ajenos. Y de repente piensa, Si de todos modos me juzgan, al menos que sea por algo real. Y esa decisión lo lleva a una fiesta en un ático. Un lugar que es, irónicamente, la máxima expresión de esa superficialidad de la que está huyendo. y entonces, en medio de todo eso, aparece Samantha. El texto deja clarísimo que ella no encaja ahí para nada. Para nada. ¿Qué es lo que Leonardo ve en ella? Veo un reflejo, yo creo. La descripción es crucial. Lleva un vestido sencillo, de tela barata, y su actitud no es la de impresionar o, como dice el texto, cazar. No, dice que está resistiendo. Justo. Y la conexión entre ellos no nace del deseo, sino del reconocimiento. Él ve en su mirada la misma grieta que él siente por dentro. Y su primer diálogo es Brutal. totalmente. Él le pregunta si está cansada, y ella responde siempre. O sea, no hay máscaras, cae todo el teatro. Y esa honestidad los lleva a la habitación, lejos de la fiesta. Es el clímax emocional, ¿verdad? Ella está descalza, hay como una tregua, y llega el abrazo. El abrazo. El texto insiste en que no es lujuria, sino alivio. ¿Por qué ese contacto es tan transformador para él? Es que es la antítesis de todo lo que ha conocido. No es solo el contacto físico, es el tipo de contacto. Es un abrazo que no pide nada, ¿sabes? Claro. Se describe como un cuerpo humano sosteniendo a otro cuerpo humano. Y ya está. Esa intimidad lo desnuda precisamente porque es lo opuesto a ese amor sin tocar de su infancia. Es un contacto que sana. Entiendo. Y por eso la noche que pasan juntos no es de posesión, sino de compartirse. Exacto. Por eso, cuando llega el amanecer y ella le dice un simple buenos días, para él es la primera vez en años que esa frase suena verdadera. Es como si esa noche hubiera recalibrado toda su existencia. Él se da cuenta de que ese momento, ese amanecer, ha trazado una línea. Un antes y un después de Samantha. Sí, y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una que el material sugiere con mucha fuerza. A ver. Nos muestra que un solo encuentro, una sola noche de conexión real, empática, puede reconfigurar una vida entera marcada por la distancia. Y esto nos hace plantearnos, ¿cuánto de lo que somos es en realidad una construcción?
Una que está esperando simplemente el encuentro correcto para desmoronarse y, bueno, para permitirnos renacer.